me voy a permitir presentar a mi sobrino, un hombre joven, nacido en La Banda, militante político, pero por sobre todas las cosas un profesional bien formado, es una autoridad en la materia. Por eso tenemos el orgullo de contar con él para que nos explique desde la óptica de la economía, con palabras sencillas, no tecnología que no puedan entender, qué va a pasar en la Argentina con Milei y qué va a pasar también con Massa. Federico, como le digo, un muchacho joven con experiencia nacional e internacional en el tema, es un orgullo para La Banda, para Santiago, para sus padres y para mí. Gracias. Buenas noches. El orgullo para mí estar en un acto de cierre de campaña, de esta campaña, como bien dijeron, que no es cualquier campaña, es quizás la más importante que tenemos como país desde la vuelta de la democracia. Es un orgullo para mí, aparte de haber estudiado economía política tantos años, para poder, que vendría a ser yo el economista del Frente Cívico, ¿no? Los demás están todos en la vereda del frente, ¿pero? Bueno, todavía mucho más orgullo. Después de haber militado en Conciencia y Acción Ciudadana, de haber militado también y de estar militando en el Movimiento Coordinador, soy hijo del Movimiento Coordinador de La Banda, delante de todos ustedes, muchos compañeros militantes de muchos años, muchas victorias y alguna derrota. No me olvido esa noche del 2015, cuando esperando la caravana en la plaza nos tuvimos que ir a dormir temprano. Todavía tengo el nudo ese en la garganta. Muchas gracias a mi tío y padrino por invitarme, y sobre todo para mí es una enorme satisfacción, ustedes comprenderán, seguramente que para ellos también, estar hablando aquí delante de mis dos ídolos referentes, militantes de toda la vida, que son mis padres. Gracias por venir. A mí me toca dar el mensaje técnico, político, ¿no? Económico-político. Nosotros ahora escucho por ahí que nos acusan de la campaña del miedo. Habrán escuchado en las redes, ¿no? Claro, ahora es todo campaña del miedo. Y la verdad, como bien dijo el doctor, estamos muy preocupados. Ellos dicen que la casta tiene miedo de perder los privilegios. Quieren hacer desaparecer el Estado, y el Estado somos todos nosotros. Es este hermoso club. Yo vine vine a dejar a mi hija a clase de gimnasia aquí, la acompañé 4 o 5 meses. En 4 o 5 meses que ya se había hecho todo esto, ahora hay mucho más. Miren la vida que tiene esto, todo lleno de chicos. Allá habrá algunos que alquilan una cancha, pero los demás están en semejante estadio. Nosotros nos criamos en el Olímpico desde muy chiquito, y ver todo esto, efectivamente no hay ningún club en la provincia con esta vida que tiene. Gran parte es responsabilidad de la gestión del presidente, el Mocho Ledesma, y del apoyo del gobierno de la provincia, obviamente, del Estado. Nosotros hemos vivido muchas películas de terror, pero una película como esta que nos propone Milei, nosotros no la hemos vivido nunca. Y miren que hemos vivido la dictadura militar, salvando los 30.000 desaparecidos. Obviamente que un periodo como eso no lo vamos a volver, ojalá Dios quiera, vivir nunca más. Fue el periodo más oscuro de nuestra vida reciente. Pero vivimos un modelo económico como el de la dictadura, vivimos el menemismo, que es a donde Milei para donde quiere rumbear.
hacer desaparecer el Estado. Y nos preguntamos si la gente se equivoca con el voto, si el pueblo se equivoca con el voto. Y lo bancamos al turco y al pelado Caballo 10 años. Ganó una reelección Caballo y Menem, regalando y rifando las joyas de la abuela, los bienes del Estado, las empresas que este tipo quieren volver a privatizar. Teníamos en nuestro país 45.000 kilómetros de vías férreas para transportar no solamente a los ciudadanos desde La Quiaca hasta el sur, sino para transportar la mercancía, los bienes que comercializábamos. No hay ningún país rico en el mundo que se desarrolle sin ferrocarriles. Desde ahí vendimos hasta los simuladores, donde hoy se vienen a entrenar, una vez que se recuperó Aerolíneas Argentinas, se vienen a entrenar pilotos de todo el mundo, se los alquila. Aerolíneas es una compañía superavitaria, no le genera gastos al Estado, le provee al Tesoro Nacional, es decir, encima da ganancias. Además de llevar las vías aéreas a los puntos que no son rentables en nuestro país, cosas que no lo van a hacer las privadas porque no es rentable, además da ganancias. Después vivimos el gobierno horrible, de la Alianza, con el mismo modelo, fue una continuación, con Caballo, Sturzenegger, los mismos personajes de siempre, que son la verdadera casta. Y después vivimos la desgracia del gobierno del macrismo, hace muy poco, como bien dijeron, aumentaban la luz todos los días, hubo un aumento del 3.500% en 4 años de los servicios. Es lo que Milei también quiere volver a hacer. Quitar todos los subsidios a la luz, al gas, al agua. Después del macrismo cerró 30.000 pymes, 22.000 dicen, pero 22.000 eran las registradas, en realidad fueron más de 30.000. Destruyó el tejido industrial, el trabajo registrado, por eso se fue la tasa de desempleo. Además, duplicó la inflación y además duplicó la pobreza. Esos fueron los 4 años del macrismo. Habiendo agarrado una economía funcionando, con baja tasa de desempleo, con baja inflación, es mentira que los controles de precios no sirven. El último gobierno de Cristina, los últimos 2 años, con Kicillof, ministro, y Augusto Costa, secretario de Comercio, que si usted lo conociera, es un peticito, flaquito, habla con una voz débil, no grita, no hace como hacía Moreno, reparte guantes ni amenaza a nadie, simplemente hace cumplir la ley y los contratos. La inflación bajó en esos 2 años, 2014-2015, con la invención de precios cuidados de los mismos autores, del 50 al 27%. La economía en el 2015 crecía un 2,5%, y sobre todo, Cristina nos dejó una economía con solamente el 11% de la deuda externa en dólares, 11%, es decir, totalmente desendeudada. Vino el sátrapa de Macri y agarró una economía funcionando y un país en crecimiento y lo chocó en 4 años. En realidad nos dejó en default en 2 años. La gente sigue repitiendo, inclusive nuestros propios dirigentes, que la deuda fue de 45.000, 47.000. No, señor, la deuda fue más de 100.000. 47.000 fue al fondo. Pero antes de que aparezca el fondo, y por culpa del default en el cual nos había dejado, había pedido más de 60.000 millones. O sea, fueron más de 100.000 en 4 años. Hoy nos faltan reactivos químicos, nos falta instrumental quirúrgico, nos faltan insumos, porque no tenemos dólares. ¿Por qué no le vamos a pedir al gato que anda jugando campeonatos de bridge por todo el mundo sin que nadie le haya hecho una sola demanda? Faltan dólares, vamos a pedirle a Macri, se llevó 100.000, encima de no haber sido invertido en ninguna parte de infraestructura, de ningún rubro, encima se fugó el dinero y nos dejó el muerto de 100.000 millones más. Hoy tenemos 400.000 millones afuera de estos pícaros que son la verdadera casta, al cual hoy responde Milei, mintiéndonos que el problema somos los políticos.
Mingas somos los políticos. Habrá un Insaurralde de vez en cuando en nuestra fila, pero ellos no tienen un solo honesto, no tienen, ni uno solo. Ahora yo me niego entonces a discutir lo que hace Insaurralde. Vamos a discutir los 100.000 millones que se fugaron. ¿Dónde están? Que vuelvan, porque nosotros necesitamos para operar, para hacer análisis, para hacer prótesis dentales, para operar de urgencia. Todos esos dólares necesitamos. Hoy viene a proponer la dolarización. Y hay muchos chicos y gente que cree que si hoy cobra $100.000, 100.000 pesos hoy, cuando dolarice inmediatamente va a pasar a cobrar $100.000. Es increíble, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía lo piensa. Es decir, 2 BMW por mes, última alta gama, pasarían a cobrar de la noche a la mañana, de repente. Una cosa increíble. ¿Saben en realidad cuánto cobrarían si hoy dolarizaban y ganara 100.000 pesos al mes? Vamos a hacer la cuenta bien sencilla. Supongamos que el dólar está a 1.000, ¿no? Para redondear, y que el sueldo es 100.000 para redondear. Lo que nosotros tenemos que hacer para ver cuánto cobramos en dólares con esa paridad es dividir los 100.000 en 1.000, y eso nos da una suma de $100, no de $100.000. Ahora, ¿podemos dolarizar a 1.000 pesos el dólar? No, es una gran mentira. Si hoy dolarizáramos, tendríamos que hacer el siguiente cálculo para que más o menos nosotros entendamos, ¿no? Y podamos explicarle a algún vecino, pariente, un poco desorientado que tengamos por ahí. Es dividir o equiparar la cantidad de dólares que tenemos en la reserva hoy, neta, con la cantidad de pesos que andan dando vuelta. Dentro de la cantidad de pesos que andan dando vuelta, nosotros tenemos que ir a entregar todo lo que tenemos, todos los pesos que tenemos, al Banco Central. El Banco Central nos da esos dólares, lo dividimos en los que nosotros entregamos como pesos, borramos el peso de la moneda nacional del mapa y nos manejamos en dólares. Si nosotros hiciéramos ese cálculo, contando el circulante, el efectivo que anda dando vuelta, los depósitos en los bancos, la cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, y la deuda en pesos, que son las LELIQs, alrededor de 7 billones de pesos en LELIQs. ¿Saben cuánto sería hoy el dólar? 57.000 pesos un dólar. Entonces, si nosotros dividimos 100.000, que es lo que nosotros cobramos por mes, en 57.000 nos da menos de $2 al mes, no $100.000. Bueno, está bien, el señor gana 200.000, bueno, son $3 con menos de $4. ¿Saben cuál es la medida estandarizada en el mundo para medir la extrema pobreza? Es que una familia pueda vivir con menos de $1 al mes, perdón, al día. $1 al día. Si vos no ganas $1 al día, sos extremadamente pobre. Y nosotros pasaremos a tener un salario de $2 o de 4 en el mejor de los casos. La única forma que tenemos de dolarizar sin que eso valga 57.000 es pidiendo otra deuda más de $60.000 millones. Está BlackRock, que es el fondo buitre más grande y más sanguinario del mundo, cuyo activo es igual al PBI de Alemania más Francia. Miren lo poderosos que no son nuevos para nuestro país y nuestra realidad. Ya tienen acciones en un montón de empresas nuestras hoy. YPF, Pharmacity, en todas las energéticas. Tiene 5, 6, 10. Gracias, Yamil, por venir. Siempre tarde llega como estrella de rock, Yamil. Los que hoy juegan con el dólar blue, porque van a poner 2 o 3 millones en el dólar blue en las cuevas, y de 700 los pasan a 1.000, para BlackRock, con el tamaño que tiene, esas son monedas, son migajas.
¿Pueden 5 tipos llevar el dólar de 700 a 1000? Puede. Un solo tipo lo puede hacer. Lo puede llevar a 1000 y en los allanamientos que se hicieron por orden de nuestro candidato, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, descubrieron un cronograma que correspondían a los días anteriores a cada una de las elecciones, las PASO, las definitivas si hay balotaje, para justamente desestabilizar el dólar. Si nosotros no hacíamos esos allanamientos, hoy el dólar estaba a 3.000, no a 1.000. No teníamos gobierno. Ahora nos acusan, ahora van a ir a cerrar las cuevas, los arbolitos. Sí, vamos a ir a cerrar y hay que meterlo en cana, como bien dijo el ministro. Ahora, después de todo esto que dijeron, yo no voy a repetir, quedarse sin coparticipación, nuestro gobernador lo dijo muy clarita anoche, y lo viene diciendo para quien quiera escuchar. Nosotros los militantes, los fiscales, ya lo hemos escuchado más de una vez. Si estos tipos asumieran el gobierno, la parte de la película del terror que nosotros no hemos visto todavía es un país sin coparticipación. Estos tipos ya no es que niegan 8.000, niegan 30.000 desaparecidos y retroceden 40 años la discusión, sino que además salen a decir que San Martín no fue ni el padre de la patria, ni los españoles eran los malos y los indios eran los buenos, sino todo lo contrario. Es decir, no retrocedemos 40, sino 200 años. Ahora, con una Argentina sin coparticipación, ¿a qué edad retrocedemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Se acuerdan cuando Caballo decía que si la provincia de Santiago del Estero, siendo ministro de Economía, era inviable, la mitad de arriba se tenía que ir a vivir a Tucumán y la mitad de abajo se tenía que ir a vivir a Córdoba? ¿Qué vamos a hacer el millón de santiagueños? ¿Nos vamos todos a Buenos Aires, como dijo el gobernador anoche? Cuando él mandara una ley que cambie eso al Congreso y el Congreso le diga que no, porque en el Congreso están diputados y senadores de las provincias, el tipo manda un DNU. Lo dijo y lo explicó bien clarito Gerardo Zamora en estos días. Con un DNU y con la corte macrista que tenemos, hasta que la corte no se expida, y no se va a expedir, porque Macri ya está armándole el equipo, la mitad del gabinete a Milei, y él apoyando a Milei en vez de apoyarlo a la Bullrich. Ese decreto es ley. Entonces el desastre se crea hoy, hasta que la Corte hable, hasta que salgan los gremios, los estudiantes, las organizaciones sociales. Este no es un país como Chile, como Perú, como Bolivia. Este es un país que tiene historia de movimiento estudiantil, de lucha obrera, de gremios organizados, de movimientos sociales. ¿Cuánto dura un tipo así sin un muerto en la calle? ¿Qué va a hacer? ¿Va a mandar la policía, el ejército? Hay que ver cuántos milicos lo van a acompañar ahora, Yo no creo que estos 40 años ya pasó así nomás, por más que ellos digan son 8.853 y no 30.000, hay que ver. Claro, los muertos los ponemos siempre nosotros. El último se fue con 40 muertos, fue de la Rúa. No lo pudimos meter en cana por eso todavía. Se murió el tipo sin pagar nada. Ni pagó el corralito, ni pagó el blindaje, ni pagó nada. Ellos no pagan nunca con la cárcel. Para que no sea todo tan triste, nosotros tenemos un candidato y nos hallamos con un poco o mucho de esperanza. Nosotros tenemos un candidato que este domingo nos puede dar la gran alegría. Es cierto que hemos estado viviendo 8 años de caída del valor de nuestro salario, que aumentó la pobreza. Ahora, cuando se discute y se analiza, olvidarse de que venimos saliendo de una pandemia es de canalla. Se murieron parientes, amigos, padres, hijos. Fue la peor crisis humanitaria del mundo. No conocía la humanidad una crisis como esa. Se paró el mundo de un día para otro. Dejarlo fuera del análisis y echarle toda la culpa a Alberto y al ministro Guzmán.
Eso es de canalla. Después vino la guerra, cuando nosotros tendríamos que haber aumentado la retención porque los precios de los alimentos se escapaban y se escaparon y se escapó la inflación, y es una de las causas de la inflación que hoy tenemos. Fue error nuestro, pero hubo una guerra. Todavía no nos acomodamos a esa guerra, ahora viene otra guerra más. Y encima cayó la sequía más grande de la historia, que nos borró del mapa 23.000 millones de dólares. Ahora, esos últimos 4 años, casi 4 años, nosotros tuvimos un superávit de exportaciones, 35.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron? A pagar la deuda de Macri. Ahora, discutir la inflación de hoy y echarle la culpa a Alberto y no a Macri, que el que creó la deuda, también es de canalla. Eso no es así. Nosotros podríamos haber cometido muchos errores, lo cometimos. Tenemos alto índice de pobreza y de inflación. La inflación la generan ellos, no nosotros. Nosotros podríamos tener un secretario de comercio como la gente, que no tuvimos en estos 4 años. Lo tuvimos a Feletti, que quiso hacer algo y como no pudo, se tuvo que ir. Pero los 2 primeros años la tuvimos una tal Laura Colón, no me acuerdo cómo se llamaba, me olvidé. Hoy lo tenemos a Tombolini. Tombolini no puede controlar ni su hijito en sala de 5. Los grandes empresarios formadores de precios, que es otra causa de inflación, una es el dólar, que se dispara por ellos, y la otra, los precios que lo forman ellos, que también ponen el precio que ellos quieren, hacen lo que quieren. ¿Cómo puede haber un país que no tenga inflación o que se desarrolle si hay 5 tipos que te manejan la economía? Bien, que vos no haces nada. Por fin se despertó Massa y fue a allanar las cuevas y a meter los precios. Y los formadores de precios nos faltan. Bueno, nos faltan un montón de cosas. Pero este ministro habló e hizo cosas que ni Cristina y Kicillof hicieron. Y esa es mi gran esperanza. Tocó el IVA. Nos devuelve el IVA. Ustedes comprobaron ya en la tarjetita de sueldo que te devolvieron hasta 18.000. Yo comprobé, me devolvieron 18.000. Está bien, podrían devolver todo, ¿no?, de la canasta. Pero se animó a quitar el IVA. Y ahora está proponiendo hacerlo no por estos 3 meses, sino que volvamos a tener un IVA mucho más bajo. Y aparte se animó a hablar del subsidio y los planes VIP que tienen los grandes empresarios y el poder concentrado económico en la Argentina, que son los 5 puntos del PBI. Eso no lo había dicho ni Cristina. Lo dijo un economista por ahí, pero ningún ministro, ningún funcionario y mucho menos ningún candidato. El plan social, todos los planeros que a ellos no les gusta, los planeros que hacen cola, pobre gente que se va a dormir una noche antes, no importa si hace frío, si hace 60 grados de calor, en el banco, en el correo, en cualquier parte. Esos son el 0,8% del PBI, menos del 1%. Si le agregamos la asignación por hijo, que no es un plan social, ya es un derecho, eso se suma y se va al 1,9%. Pero ¿sabe cuánto se llevan los ricos en exenciones, en subsidios, en hacer una fundación para por ahí evadir los impuestos? 5 puntos se llevan. ¿Y qué dice Massa? Massa hoy es el Che Guevara de los economistas. Dice: nosotros vamos a ir a plantear, y presentó un presupuesto para el año que viene con superávit. ¿Y de dónde va a sacar el superávit? Si encima nos devuelve el IVA, le saca impuesto a la ganancia a la última categoría, de ese 5% a los ricos. Es decir, está proponiendo que el año que viene la torta se va a repartir mucho mejor. Y eso es una gran esperanza que nosotros tenemos. La otra gran esperanza es que en 10 meses, él asumió un poquito más, hace un poquito más, hicieron un gasoducto en 10 meses, en tiempo récord, y ya están haciendo la segunda parte. En vez de tener que gastar Argentina el gas que importaba a $12, ahora lo vamos a producir nosotros. Vamos a dejar de pagar de las reservas, de los dólares. Ese gas lo producimos nosotros, además que lo vamos a producir a $3,5. Y eso va a beneficiar a toda la industria, a todos los ciudadanos del norte del país que todavía no tienen. Va a aportar, porque encima vamos a exportar gas. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el macrismo
para hacer 1 metro de ese gasoducto, 4 años. Hicieron una licitación, les salió para el orto y no hicieron ni medio metro de gasoducto en 4 años. Vino nuestro candidato, lo hizo en 10 meses. Y ahora nos promete que vamos a seguir y lo vamos a continuar hasta el centro-sur de Brasil para exportar, el norte de Chile y hasta mismo Bolivia. El año que viene tenemos más dólares. El año que viene entramos en los BRICS. Eso significa que vamos a tener todavía mucho más mercado. China, India, Rusia, aparte de Brasil, Sudáfrica y Egipto. Es decir, que además el año que viene vamos a tener una recuperación económica con una repartija de torta beneficiosa para las grandes mayorías de nuestro país. Eso hay que tratar de explicarle a la gente. No todo va a ser como esto, va a ser un gobierno mucho más firme. Lo está demostrando hoy el ministro, como ministro y como candidato. Mandó a correr 2 o 3 funcionarios o candidatos por algún Insaurralde y una del Banco Central por contratar una numeróloga fuera la funcionaria, siendo candidato. Así que yo tengo mucha fe, porque Massa hoy no es el mismo Massa que nosotros conocíamos hace 20, 30 años atrás. Es un tipo que conoce mucho el Estado, el funcionamiento. Fue aparte intendente, cuando fue intendente hizo muchas cosas novedosas, como llevar, por ejemplo, yo no soy abogado, como llevar los fiscales a los barrios. Y cuando el comisario no te tomaba una denuncia, te la tenía que tomar el fiscal. Descentralizó la justicia. Bueno, hizo las camaritas y todo eso que ya nosotros ya conocemos. Entonces, ¿está complicado el asunto? Sí, está complicado. Nosotros no tenemos temor de perder nuestros cargos. Nosotros hemos estudiado, nos hemos capacitado en universidades públicas, en escuelas primarias públicas y en escuelas secundarias públicas. Podría ir a tirar mi currículum. El problema y el miedo que tenemos es que desaparezca lo que contaron la tutuca, el doctor, de que perdamos la ayuda a gran parte de la gente. Docentes, médicos, enfermeros, paramédicos, policías. Yo quiero contar como último cuál es la única experiencia que nosotros tenemos cercana de un país que dolarizó, que es Ecuador. Ecuador, con el proceso de dolarización, hizo el mismo proceso que hoy promete Milei, achicamiento del Estado. ¿Saben ustedes quién hoy hace las escuelas, pocas escuelas que hay en Ecuador? Los narcos. ¿Saben para qué la hacen? Para reclutar a los chicos de 12 años que son sus sicarios. Hoy Ecuador está teniendo una realidad parecida a un estado narco, donde existen muertes por vendetta. No tienen más educación, tienen los narcos metidos. Cuando el Estado desaparece, no es que queda un hueco vacío que nadie lo llenan los narcos. Si a esto nosotros le sumamos que ellos proponen la libre portación de armas, y si nosotros hoy tenemos con esta pobreza hechos de inseguridad, porque tenemos hechos de inseguridad, negarlo sería tonto, ¿no? Pero te carterea. Aquí está mi hermana que le ocurrió 2 veces en el centro de la capital. Conocemos un caso triste, una chica que se fue al rincón y murió por una caída simplemente por tirarle a la cartera. ¿Usted se imagina con el arma? Y con guerra entre narcos en el Bajo de Berkeley, donde estuvimos anoche. Esto es el oeste. En la escuela las chiquitas hoy se agarran a chuchazos y con un arma en la mochila. ¿Qué es? No hace falta ser adivino para ver cómo termina esa película. Y no es una película de ciencia ficción lejana. Rosario hoy, y hace bastante tiempo, se tiene que ir a dormir a las 8 de la noche, no pueden andar en la calle. Y lo mismo hay vendetas, ajuste de cuenta entre bandas, se acribillan. Entonces, ¿ustedes creen, como dice el doctor, que vamos a ver estos chicos jugando y haciendo deporte? Si no tenemos club, no tenemos escuela, tenemos el 80% de pobreza y andamos con un arma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese país queremos, no queremos ese país. No queremos un loco de mente que encima diga que se venden órganos,
que un pobre va a ser libre de vender un órgano por si necesita algo, si necesita para comer. Anoche hasta se pelearon con el Papa, dijeron que Argentina iba a dejar de participar y se le iba a cortar relaciones diplomáticas al Vaticano. Estos tipos nos están diciendo que vienen a hacer. El gato de Macri nos mintió, Menem mintió, este tipo nos está diciendo. Y uno escucha gente hoy en la televisión, escuchamos todos los días, tenemos conocidos, que nos dicen que están de acuerdo en que se quiten los subsidios del transporte público, que todo sea privado, que el voucher para la escuela, nos están diciendo. Entonces, bueno, yo termino y quiero dejar este mensaje de esperanza con nuestro candidato. Yo no vi hace rato un ministro de Economía como este y a mí me generaron muchas expectativas. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Ha sido la palabra del contador Federico Esquimini, pormenorizado análisis de la situación. Bueno.